El pasaje de hoy es San Marcos 13, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Amén. Al comenzar el sermón de hoy, Jesús sale de nuevo del templo. Como escuchamos en el mensaje de ayer, con la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, la presencia de Dios fue restaurada en el templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando Jesús salió del templo, este no era más que un edificio de ladrillos sin la presencia de Dios. En aquel tiempo, el templo de Jerusalén estaba tan lleno de actos religiosos que en lugar de acercar a la gente a Dios, la alejaba de él. Pero la única persona que podía ver esta verdad espiritual era Jesús. No era de extrañar, ya que el templo de Jerusalén de la época de Jesús era un edificio inmensamente grande y espléndido, incluso para nuestros estándares modernos. Construido sobre una enorme plataforma de más de 300 metros de ancho y 500 metros de largo, el templo de Jerusalén medía unos 45 metros de altura. En la antigüedad, era casi imposible encontrar un edificio de este tamaño. Era tan espléndido y hermoso que existía un proverbio entre los rabinos de Israel que decía: Quien no ha visto el templo de Herodes, no ha visto un edificio hermoso en toda su vida. Por eso, a pesar de que Jesús había volcado las mesas en el templo unos días antes, expulsado a los mercaderes y criticado claramente diciendo: Esta casa debe ser casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hoy, en el versículo 1, sus discípulos, cautivados por el esplendor del templo, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿no es realmente asombrosa la magnificencia y la majestuosidad del templo? ¿Qué les responde Jesús? Leamos juntos el versículo 2. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Los discípulos estaban viendo el espléndido edificio del templo, pero Jesús estaba viendo más allá, el juicio de Dios. Aquí vemos una verdad importante. Lo que vemos ante nuestros ojos ahora mismo no lo es todo. Como cristianos, debemos ser capaces de tener la mirada de Jesús. Ver con la mirada de Jesús es comprender la verdad espiritual que hay más allá de lo visible, desde la perspectiva de Dios. Para ser más específicos, no solo debemos ver el fenómeno que tenemos delante, sino que debemos ser capaces de pensar: ¿cómo ve Dios este fenómeno, esta situación? ¿Cómo ve Dios esta situación, esta realidad? El espléndido y magnífico templo era para Jesús un objeto de juicio. Del mismo modo, aunque decimos que vivimos en la época más rica y abundante de la historia, debemos ser capaces de pensar en cómo Dios ve esta época. Y, reduciendo aún más el enfoque, debemos ser capaces de ver: ¿cómo está viendo Dios mi vida ahora mismo? ¿Cómo es mi vida desde la perspectiva de Dios? Aunque por fuera parezca espléndida y bien equipada como el templo, debemos ser capaces de reflexionar honestamente sobre cuán agradable es nuestro corazón y nuestra vida a Dios, y cuán cerca estamos de Jesús. Porque Jesús ve más allá de lo visible, ve todo lo que soy. Cuando Jesús dijo que de este espléndido templo no quedaría piedra sobre piedra, los discípulos debieron quedar desconcertados y sorprendidos. Por eso, cuando llegaron al monte de los Olivos, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿cuándo sucederá eso? Esta pregunta no se refiere únicamente a cuándo se derrumbará el edificio del templo, porque para los judíos de aquella época, la destrucción del templo estaba ligada al fin de la historia.
Por eso, Jesús no solo les dice a sus discípulos cuándo será destruido el templo de Jerusalén, sino que también les habla de lo que sucederá al final de la historia. Por eso, Marcos 13 es la palabra de Dios para los cristianos de todas las épocas. Pero lo que debemos notar es que, aunque Jesús habla del fin de la historia, y el fin es claramente una historia sobre el futuro, el énfasis de Jesús no está en el futuro, sino en nuestro presente. Leamos juntos los versículos 4 y 5. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Amén. Los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales del fin. Querían predecir el futuro. Pero Jesús, a los discípulos que querían saber el futuro, les dice, mirad que nadie os engañe, y continuamente dirige la mirada de los discípulos hacia el presente. Les está diciendo que lo importante en cualquier situación es que vivan en fe y obediencia, sin dejarse llevar por las situaciones o el entorno que cambian rápidamente. A continuación, Jesús también habla de las amenazas que enfrentarán los discípulos cuando se acerque el fin. Leamos juntos el versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amén. Lo sorprendente aquí también es que al hablar de las amenazas que enfrentarán los discípulos en el fin de los tiempos, Jesús no habla primero de las amenazas externas, sino de las internas. Y es cierto, el enemigo más letal es el enemigo interno. En este pasaje, Jesús dice que muchos usarán su nombre para cometer fraudes espirituales. La frase, yo soy el Cristo, significa que dirán, yo soy Jesús, yo soy Dios, yo soy el Espíritu Santo. Estas palabras nos recuerdan el documental de Netflix, En el nombre de Dios, Sagrada Traición, que conmocionó a nuestra sociedad hace unos años. Pero el engaño a las personas puede ser tan evidente como el de estos líderes de sectas, o puede ser sutil. Debemos tener más cuidado con esto último. Falsos evangelios que, aunque mencionan el nombre de Jesús, nos alejan del camino estrecho del Evangelio. Falsos profetas que sin el verdadero mensaje del Evangelio ni el poder de la piedad, engañan a la gente a través de milagros o experiencias, los encontramos con frecuencia, incluso en YouTube. Los cristianos debemos estar siempre en guardia contra tales engaños. Y debemos recordar siempre, y grabar en nuestros corazones, que el objeto de nuestra fe y lealtad no es ninguna persona, sino que solo Jesucristo es el único objeto de nuestra fe y lealtad. Finalmente, Jesús también nos dice qué actitud debemos tener como cristianos cuando el fin se acerca y el mundo se vuelve caótico. Leamos juntos los versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Amén. Al ver las guerras que ocurren en el Medio Oriente en estos días, estas palabras resuenan mucho. Sin embargo, como dice Jesús en el versículo 7, pero aún no es el fin, no debemos especular imprudentemente sobre el tiempo del fin. Porque Jesús dice claramente, es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. También en Hechos capítulo 1, Jesús ascendido dijo claramente a sus discípulos, que preguntaban sobre los últimos tiempos, que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en su lugar les dio la misión. Sino que recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Viviendo el hoy, en su lugar en la vida. El énfasis de Jesús está siempre en el presente, no en el futuro. Del mismo modo, cuando el mundo se tambalea con guerras, hambrunas y problemas como los de hoy, debemos recordar las palabras de Jesús sobre el fin. Aunque no sepamos cuándo, el Señor ciertamente volverá y el fin llegará. Pero en el versículo 7, Jesús nos dijo, no os turbéis. Debemos recordar siempre dónde está el énfasis del Señor. El Señor nos dice que no temamos, que no seamos engañados. En otras palabras,
Nos está diciendo que no nos dejemos llevar por las situaciones o el entorno que cambian rápidamente, sino que miremos con fe a Dios que gobierna sobre todo, que tiene todo bajo su control, y nos esforcemos por vivir de manera constante, fiel y santa. Hermanos y hermanas, en el versículo 8 de hoy, Jesús, al hablar de guerras, terremotos y hambrunas, dice al final, principios de dolores son estos. Pero esta palabra, dolores, en griego odín, no es simplemente un desastre. El significado de esta palabra es la expresión que se usa para describir los dolores de parto que experimenta una mujer antes de dar a luz. Por lo tanto, aunque este mundo se tambalee con guerras y hambrunas, Jesús dice que no es un sufrimiento sin sentido, sino un dolor que crea vida. Para ser más específicos, nos dice que recordemos que es un proceso hacia la nueva creación, la consumación de la historia de la salvación de Dios. Por eso, los cristianos que conocemos esta historia de la salvación de Dios, que se completará con la segunda venida de Jesús en un cielo nuevo y una tierra nueva, en una nueva creación, podemos vivir por fe, mirando a Dios con esperanza, sin importar cuánto se tambalee el mundo. Hermanos y hermanas, recordando el mensaje de hoy, les bendigo en el nombre del Señor, para que todos nosotros, al reflexionar honestamente sobre cómo es mi vida, desde la perspectiva de Dios, en el día que se nos ha dado, vivamos como personas que agradan al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Y sin importar cuánto se tambalee el mundo, en lugar de dejarnos llevar por los altibajos, quiero que recordemos que esta historia y mi vida están en las manos de Dios, que gobierna sobre todo y avanza hacia la historia de salvación de la nueva creación. Que todos ustedes, queridos hermanos, vivan hoy como personas de fe, firmes y fieles. Les bendigo en el nombre del Señor.